Bienvenida o bienvenido a esta inmersión profunda. Hoy nos metemos con un tema, bueno, de los que te hacen darle vueltas a la cabeza. La teoría de cuerdas, inspirándonos en El universo elegante de Brian Greene. Sí, es uno de esos conceptos cumbre de la física teórica, ambicioso como pocos. Exacto. Los materiales que hemos consultado la presentan como la gran candidata para unificarlo todo, para conectar la relatividad general de Einstein, que nos explica lo grande, las galaxias y demás. Con la mecánica cuántica, que es la que rige el mundo de lo minúsculo, las partículas. Dos teorías que funcionan genial por separado, pero que no se hablan bien entre ellas. Y ahí está el reto. Hoy vamos a intentar desgranar qué propone esta teoría de cuerdas. Veremos por qué necesita ideas tan extrañas como, dimensiones extra que no vemos. Y también abordaremos ese debate, ¿no? De si es ciencia pura y dura o quizás una construcción matemática muy elegante, pero aún por demostrar. Eso es. Intentaremos ver por qué fascina tanto, aunque nos vuele un poco la cabeza. Pues venga, empecemos por el principio. ¿Cuál es ese gran problema que la física lleva arrastrando casi un siglo? Pues es justo lo que comentabas, el gran muro entre esas dos teorías. Por un lado, la relatividad general. Describe la gravedad, los planetas, estrellas, agujeros negros, una maravilla, funciona espectacularmente bien a gran escala. Sí, eso está claro. Y por otro, la mecánica cuántica. Predice el comportamiento del mundo subatómico, de las partículas elementales, con una precisión que asusta. Es increíble. Dos pilares de la física moderna. Exacto. Triunfos totales. Pero... ¿Aquí viene el pero? El pero es que son incompatibles. Cuando intentas aplicarlas juntas en situaciones extremas, por ejemplo en el corazón de un agujero negro o justo en el momento del Big Bang. Ahí fallan. Ahí chocan. Las ecuaciones se vuelven locas, dan resultados infinitos, sin sentido físico. Es como tener dos mapas perfectos de países vecinos, pero que en la frontera no coinciden, se solapan mal o dejan huecos. La física que conocemos se rompe ahí. Entiendo. ¿Y la teoría de cuerdas llega y dije, tranquilos, yo lo arreglo? ¿Cómo? ¿Cuál es la idea base? Porque suena diferente. Es que es radical, sí. La propuesta es... A ver cómo lo explico. Imagina que pudiéramos mirar las partículas que creemos fundamentales, como un electrón o un quark, con una lupa increíblemente potente, mucho más allá de lo que podemos hoy. ¿Vale? Pues según la teoría de cuerdas, no veríamos un puntito sin dimensiones. Veríamos algo diferente. Veríamos como una minúscula hebra, un pequeño lazo que está vibrando. Una cuerda. O sea, partículas como cuerdas vibrantes. Eso es. Diminutas cuerdas unidimensionales. ¿Y eso qué cambia? ¿Qué importancia tiene que sean cuerdas y no puntos? Lo cambia todo. Porque entonces, la enorme diversidad de partículas que vemos en el universo no serían cosas fundamentalmente distintas. No. Serían la misma entidad básica, la cuerda, pero vibrando de maneras diferentes. Es la analogía clásica. Piensa en una cuerda de violín. Ajá. Si la haces vibrar de una forma, da una nota. Si la haces vibrar de otra, da otra nota. Pues aquí igual, una cuerda vibrando de cierta manera se nos manifestaría como un electrón, vibrando de otra forma como un fotón, de otra como un quark. O sea que la diferencia entre, la materia y la luz, o entre distintos tipos de partículas, sería solo una cuestión de cómo vibra esa cuerda fundamental. Exactamente. Toda la variedad del zoo de partículas sería música, diferentes notas de una sinfonía cósmica. Por eso esa frase del material que leímos es tan potente. Sí, la de si la teoría de cuerdas es correcta, la música no es solo un arte, sino la estructura del propio universo. Suena casi poético. Lo es, pero la teoría se lo toma muy en serio matemáticamente. La masa de la partícula sería la energía de la vibración. La carga eléctrica vendría de otros patrones vibratorios. Todo emergería de las propiedades de esas vibraciones. Es una imagen elegante, no se puede negar. Muy unificadora, pero... Claro, aquí viene la parte que nos cuesta más imaginar, ¿verdad? Las famosas dimensiones extra. Sí. Aquí es donde la teoría exige un salto conceptual fuerte. Para que las matemáticas funcionen, para que esa sinfonía de cuerdas sea coherente y no produzca resultados absurdos. Necesita más espacio. Necesita más dimensiones espaciales que las 3 que experimentamos todos los días. Alto, ancho y profundo. ¿Cuántas más? Pues las versiones más consistentes de la teoría requieren 9 o 10 dimensiones espaciales. 9 o 10, más la del tiempo, supongo. Eso es.
10 u 11 dimensiones en total para el espacio-tiempo. Pero, a ver, ¿dónde están? Porque yo no veo 9 dimensiones por aquí. No puedo moverme en una cuarta dimensión espacial, que yo sepa. Claro, esa es la pregunta clave. La idea que propone la teoría es que esas dimensiones adicionales estarían compactadas. ¿Compactadas? ¿Qué significa eso? Que estarían enrolladas sobre senisnos a una escala inimaginablemente pequeña. Hablamos de la longitud de Planck, que es billones y billones de veces más pequeña que un átomo. O sea, que en cada punto del espacio que vemos habría como un ovillo diminuto con 6 o 7 dimensiones extra enrolladas. Algo así, sí. Es difícil de visualizar, claro. Se habla de formas geométricas muy complejas para describir cómo estarían enrolladas, los llamados espacios de Calabi-Yau. Calabi-Yau. Son estructuras matemáticas que tendrían esas dimensiones extra. Serían tan increíblemente pequeñas que nos resultarían totalmente invisibles e inaccesibles directamente. Pero, y esto es crucial, Sí. su forma, su geometría precisa, determinaría las propiedades de las vibraciones de las cuerdas y, por tanto, las propiedades de las partículas que sí vemos. La masa del electrón, por ejemplo, podría depender de cómo son esas dimensiones ocultas. Entiendo. O sea, no es un capricho, es una necesidad de las matemáticas, de la teoría. Es una necesidad matemática, exacto. Sin ellas, las ecuaciones no funcionan, dan inconsistencias. Vale, una necesidad teórica. Pero suena tremendamente especulativo. ¿Hay algo más que apoye esta idea tan extraña? Bueno, el principal apoyo sigue siendo la coherencia matemática interna. Pero la teoría no se quedó ahí, evolucionó. Se habló de la teoría de supercuerdas. Supercuerdas. ¿Qué añade el super? Añade otra idea fundamental, la supersimetría. Que también suena bastante abstracto. ¿Qué es la supersimetría? Es una propuesta de simetría muy profunda en la naturaleza. Sugiere una conexión entre los dos tipos básicos de partículas que conocemos. Los fermiones, que son como los ladrillos de la materia, electrones, quarks, Ajá. y los bosones, que son los portadores de las fuerzas, fotones, gluones. La supersimetría dice que cada fermión conocido debería tener una partícula compañera que es un bosón y viceversa. Cada partícula tendría una supercompañera. Supercompañeras. Como el electrón tendría un electrón. Exacto. Y el fotón tendría un fotino. El quark, un squark. Nombres un poco curiosos, sí. Ya veo. ¿Y para qué servirían estas nuevas partículas hipotéticas? ¿Qué aportan? Aportan mucho a la teoría matemáticamente hablando. Ayudan a cancelar ciertos infinitos que seguían apareciendo en los cálculos. Hacen la teoría más estable y elegante. Ah, vale. Son útiles para las cuentas. Muy útiles. Y además, algunas de estas superpartículas, si existieran y tuvieran ciertas propiedades, podrían ser candidatas a explicar la materia oscura, ese gran misterio de la cosmología. ¡Anda! Eso sería importante. Desde luego. Por eso hay tanto interés en buscarlas en aceleradores como el LHC en el CERN. Si se encontraran, sería un espaldarazo tremendo para la supersimetría y por extensión para las supercuerdas. ¿Y se han encontrado? Pues no. Hay que ser claros. Hasta ahora, ni rastro. Y eso es un problema. O al menos una fuente de debate importante para la teoría. Ya. Volveremos a eso de las pruebas. Pero antes, retomemos los grandes enigmas cósmicos. ¿Cómo ayuda la teoría de cuerdas con esos puntos donde la física actual falla, como los agujeros negros o el Big Bang? Pues precisamente atacando el corazón del problema, las llamadas singularidades. Los puntos de densidad infinita. Eso es. La relatividad general predice que en el centro exacto de un agujero negro o en el instante cero del Big Bang, la densidad de materia y energía y la curvatura del espacio-tiempo se disparan hasta el infinito. Las ecuaciones simplemente explotan. El punto donde los mapas no encajan, como decías. Exacto. Ahí es donde las cuerdas marcan la diferencia. Recuerda, no son puntos matemáticos de tamaño cero. Son hebras, tienen una longitud mínima. Exacto. Tienen una extensión, aunque sea diminuta, relacionada con la longitud de Planck. Y eso lo cambia todo. Al no poder colapsar a un punto de tamaño cero, evitan que la densidad se haga infinita. O sea, suavizan la singularidad. Esa es la idea. Eliminan esos infinitos absurdos. Permiten que la física, en principio, pueda seguir describiendo lo que ocurre incluso en esas condiciones tan extremas. Eso sí que sería un avance tremendo. Poder entender qué pasa realmente dentro de un agujero negro, o qué hubo justo en el momento del Big Bang, o incluso un instante antes. Justo. Abriría ventanas a territorios completamente desconocidos del cosmos,
donde ahora mismo solo tenemos signos de interrogación y ecuaciones que no funcionan. Vale, pero la historia se complica más, ¿no? Porque creo que no había una única teoría de cuerdas. Sí, es verdad. Durante los años 80 y principios de los 90, los físicos desarrollaron hasta 5 versiones distintas de la teoría de supercuerdas. Todas parecían matemáticamente consistentes por sí mismas, pero eran diferentes entre sí. 5 teorías para explicarlo todo. ¿No parece muy unificado? No, era un poco confuso. Parecía que habíamos cambiado un problema por 5. Pero entonces, a mediados de los 90, hubo otra revolución conceptual. ¿Otra más? Sí, lo que se llamó la segunda revolución de las supercuerdas. Varios físicos, como Edward Witten, propusieron que esas 5 teorías no eran realmente distintas. Ah, ¿no? Eran solo como diferentes perspectivas, diferentes límites o aproximaciones de una teoría única y más profunda que las englobaba a todas. Una teoría aún misteriosa que se bautizó como Teoría M. Teoría M. ¿Y qué significa la M? Pues no está del todo claro. Witten ha bromeado diciendo que podría ser de magia, misterio o madre de todas las teorías. O quizás, más prosaicamente, de membrana. Membrana. ¿Por qué? Porque la teoría M, que se cree que vive en 11 dimensiones espaciotemporales, no solo contiene cuerdas, objetos de una dimensión, también incluye objetos de más dimensiones, las branas. Branas, como membranas. Exacto, es la abreviatura. Pueden ser objetos de 2 dimensiones, membranas, de 3, a veces llamadas 3 branas, o incluso de más dimensiones espaciales. Vale, ¿y qué importancia tienen estas branas? ¿Cambian algo fundamental? Podrían cambiar nuestra visión del universo entero. Abren una posibilidad fascinante, aunque de nuevo muy especulativa. A ver. ¿Y si nuestro universo, el que percibimos con sus 3 dimensiones espaciales, no fuera todo lo que hay? ¿Y si fuera en realidad una gigantesca 3 brana? ¿Nuestro universo como una lámina tridimensional? Una especie de isla o mundo brana, flotando en un espacio de dimensiones superiores, a veces llamado el bulk o hiperespacio, que contendría esas otras dimensiones de la teoría M. Espera. Si nuestro universo es una brana flotando, ¿podría haber otras? Ahí querías llegar, exactamente. Esa es una de las ideas más impactantes que surgen de la teoría M y el concepto de branas, el multiverso. ¿Multiverso? ¿Universos paralelos? Podría haber otras branas universo, quizás muy cerca de la nuestra, en esas dimensiones extra, pero completamente invisibles e inaccesibles para nosotros, excepto, tal vez, a través de la gravedad. ¿La gravedad podría pasar de una brana a otra? Es una posibilidad que se explora. Si la gravedad pudiera filtrarse por el hiperespacio entre branas, podría explicar por qué la gravedad es mucho más débil que las otras fuerzas fundamentales, y podría tener consecuencias observables, aunque muy sutiles. El material lo resumía bien. Sí, con esa imagen de que nuestro universo podría ser una burbuja entre muchas flotando en un océano cósmico invisible. Es vertiginoso. Lo es. Redefine por completo nuestra idea del espacio y de qué es el universo. Y si redefine el espacio de forma tan radical, ¿qué pasa con el tiempo? ¿También se ve afectado por todo esto? Bueno, si el espacio y el tiempo están íntimamente ligados en el tejido espaciotemporal, como nos enseñó Einstein, y la teoría de cuerdas modifica ese tejido a escala fundamental, pues sí, es lógico pensar que también afecta nuestra comprensión del tiempo. ¿De qué manera? ¿Podría haber más dimensiones de tiempo? ¿O podría plegarse o algo así? Se han explorado ideas, algunas muy exóticas. Quizás a escala cuántica el tiempo no sea tan lineal como lo percibimos, pero hay una idea aún más profunda que a veces se sugiere. ¿Cuál? Que nuestra percepción del tiempo como algo que fluye constantemente del pasado al futuro podría ser una ilusión, una propiedad emergente de nuestra forma de interactuar con el universo. ¿Una ilusión? ¿Quieres decir que el tiempo no pasa realmente? Quizás. En el nivel más fundamental que describiría esta teoría definitiva, el tiempo no fluye, simplemente es. Todo el espacio-tiempo, pasado, presente y futuro, existiría como un bloque único, estático, y seríamos nosotros, nuestra conciencia, la que se mueve a través de ese bloque, creando la sensación del paso del tiempo. Uf, eso ya entra casi en la filosofía, ¿no? Totalmente. Son ideas que están justo en la frontera entre la física teórica y la metafísica. Muestran hasta qué punto estas teorías nos obligan a cuestionar nuestras intuiciones más básicas sobre la realidad.
Llegados a este punto, con dimensiones ocultas, supercompañeras, branas, multiversos, el tiempo como posible ilusión, creo que es necesario volver a la pregunta clave. ¿Y las pruebas? ¿Hay alguna evidencia experimental de todo esto? Y esa es, como decíamos antes, la gran pregunta. El punto débil, o al menos el gran desafío, de la teoría de cuerdas hoy por hoy. O sea que no las hay. No hay pruebas experimentales directas. Nada que confirme inequívocamente la existencia de las cuerdas, de las dimensiones extracompactadas o de las partículas supersimétricas. ¿Y por qué es tan difícil encontrarlas? Porque todo esto ocurriría a escalas de energía y de tamaño increíblemente extremas. La escala de Planck. Energías billones de veces mayores que las que alcanza el LHC y tamaños billones de veces más pequeños que un átomo. Están muy, muy lejos de nuestro alcance experimental actual. Entonces, si no podemos hacer experimentos para comprobarla o refutarla, ¿hasta qué punto podemos llamarla ciencia? Supongo que ese es el debate. Exactamente. Es un debate muy vivo y a veces bastante agrio dentro de la comunidad científica. Hay físicos muy respetados que son muy críticos con la teoría de cuerdas por esta razón. ¿Qué argumentan? Argumentan que una teoría física, para ser considerada científica, debe ser falsable. Es decir, debe hacer predicciones concretas que, al menos en principio, puedan ser puestas a prueba experimentalmente para ver si son correctas o no. Si una teoría no puede ser refutada por ningún experimento imaginable, ¿cómo sabemos si es correcta? Corre el riesgo de convertirse en pura matemática o filosofía. Tiene sentido. ¿Y qué responden los defensores de la teoría, como Brian Greene, según los materiales que hemos visto? Pues defienden su trabajo basándose en otros criterios. Argumentan que, aunque falten pruebas experimentales directas ahora, la teoría tiene otras virtudes muy poderosas. ¿Cómo cuáles? Su increíble coherencia matemática interna, su belleza y elegancia, y sobre todo su capacidad única hasta ahora para ofrecer un marco que podría unificar la relatividad general y la mecánica cuántica, resolver ese gran muro del que hablábamos al principio. El gran objetivo de la física fundamental. Eso es. Para muchos físicos, esa capacidad unificadora es un indicio muy fuerte de que la teoría va por buen camino, aunque aún no sepamos cómo comprobarla directamente. ¿Recuerdas esa frase que citamos? Sí, la belleza de una teoría puede ser la pista más fuerte de su verdad. Exacto. Es una apuesta por la elegancia matemática y el poder explicativo como guías hacia la verdad física, confiando en que tarde o temprano se encontrarán formas de conectarla con experimentos, quizás de forma indirecta o con nuevas tecnologías. Es una visión a más largo plazo. Entendido. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno. Hagamos un pequeño resumen para asentar las ideas clave. Vale. Hemos visto que la teoría de cuerdas cambia la idea fundamental de partícula. No son puntos, son cuerdas diminutas vibrando. Y que esas vibraciones distintas dan lugar a todas las partículas y fuerzas que conocemos. Para que esto funcione matemáticamente necesita dimensiones espaciales extra, ocultas, enrolladas a escala microscópica. 9 o 10 probablemente. Y que la forma de esas dimensiones determinaría las leyes de la física que vemos. Luego hemos hablado de la supersimetría, esa posible simetría entre materia y fuerza que predice partículas supercompañeras aún no vistas. Y que llevó a las 5 teorías de supercuerdas, que luego se unificaron en la misteriosa teoría M. La teoría M, que introduce las branas, objetos de más dimensiones. Y abre la puerta a la idea de que nuestro universo sea una brana flotando en un hiperespacio, y a la posibilidad de otros universos paralelos, el multiverso. También hemos visto cómo las cuerdas, al tener tamaño, podrían resolver el problema de las singularidades en agujeros negros y el Big Bang. Eliminando esos infinitos molestos y permitiendo a la física explorar esos regímenes. Y todo esto con el gran objetivo de ser la teoría del todo, la descripción unificada definitiva de todas las fuerzas y partículas. Exacto. Una construcción teórica impresionante, ambiciosa, elegante. Pero, y hay que insistir en ello, todavía es una candidata. Una teoría matemáticamente muy desarrollada, pero que sigue esperando su confirmación experimental. La pelota está en el tejado de los experimentos futuros, o de encontrar nuevas formas teóricas de hacer predicciones comprobables. Sin duda, esta exploración basada en el universo elegante nos deja, con una mezcla de asombro y vértigo.
Asombro por la capacidad de la mente humana para imaginar estructuras tan complejas y elegantes para describir el cosmos. Y vértigo ante lo extraña y contraintuitiva que podría ser la realidad a niveles fundamentales. Muestra cómo la física, cuando se lleva a sus límites, busca una armonía profunda, casi una estética, en las leyes del universo. Me acuerdo de otra frase del material. ¿Cuál? La ciencia, cuando se lleva al límite, se vuelve indistinguible de la poesía. Creo que capta bien esa sensación. Sí, es una buena forma de verlo. Es un recordatorio de lo vasto que es el universo y lo mucho que nos queda por comprender. Somos parte de algo increíblemente sofisticado. Y para que sigamos reflexionando, podemos lanzar esa pregunta que surgía de la idea de las branas, ¿no? Claro, si realmente viviéramos en una brana tridimensional dentro de un espacio mayor, ¿qué significaría que otro universo, otra realidad completa, pudiera estar literalmente a nuestro lado, a una fracción de milímetro, pero en una dimensión que no podemos percibir? Uf, es una idea que te deja pensando, desde luego. Un buen punto para seguir explorando los límites de lo que queremos saber sobre la realidad.